Bueno, estamos aquí reparando un refrigerador de la marca Bosch. Es un refrigerador con características muy marcadas. Una de ellas es que tiene su tarjeta principal en esta cavidad, en la parte superior frontal. Estas tarjetas suelen averiarse, digamos, de forma muy clásica, muy característica. Su falla generalmente siempre está en la parte del sector de alimentación, generalmente, no siempre, perdón. Entonces, hemos estado chequeando la falla. Primero que nada, el síntoma que nos reporta el usuario es que no hace nada, lo enchufan y está como muerta prácticamente, no hace absolutamente nada. Entonces hemos decidido revisar la parte electrónica y nos damos cuenta que efectivamente ya ha sido intervenida. El usuario nos confirma esto, que han llevado la tarjeta a reparar y efectivamente han hecho algún intento de reparación, pero no ha quedado bien, o sea, no ha quedado funcionando. Hemos estado midiendo y tenemos por acá algunos componentes dañados, como son el diodo Zener que vemos acá. Tenemos aquí también un transistor que está partido prácticamente. Y tenemos por acá los osciladores que hemos estado haciendo algunas mediciones y efectivamente están dañados. Entonces, estos componentes en estos momentos se nos hace un poco complejo conseguirlos. Y aparte de eso, tenemos que previamente probar que funcione y todo lo demás. Bueno, para dar una solución rápida, una solución urgente, lo que hemos decidido hacer, dado que también tenemos algunos repuestos, hemos decidido adaptarle una tarjeta electrónica de otro refrigerador. En este caso, este pertenece a un refrigerador LG. Las características son básicamente similares, ¿sí? Eso es una de las cosas que debemos observar siempre si queremos hacer este tipo de reparación. ¿En qué sentido similares, no? Vamos a ver por acá, vamos a ponerlo así para que se pueda observar mejor. Vale aclarar algunas cositas como para aprender a modo didáctico. Esta es una tarjeta electrónica de fuente conmutada y esta es una tarjeta electrónica de fuente lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es tratar de que esta tarjeta cumpla las mismas funciones que esta. Para eso es sumamente importante estudiar bien el circuito de este refrigerador, entender dónde están ubicados los sensores básicamente y las entradas y salidas de alimentación. En este caso tenemos el conector principal donde entran los 220 voltios, en este mismo sale hacia el compresor, sale hacia la resistencia y sale hacia el ventilador. En este tenemos un conector principal con 4 pines, 2 de entrada y 2 de salida. No sé si se llega a ver ahí, pero tenemos la alimentación que hice acá, power, que está ahí, la alimentación. Tenemos la salida al compresor y la salida a la resistencia. Aquí ya tenemos una pequeña diferencia. Tenemos un conector con 5 pines y acá un conector con 4. Entonces, aquí lo que está pasando es que el ventilador funciona en paralelo con el motocompresor. Sin embargo, aquí tenemos la diferencia que el ventilador funciona en serie con el interruptor de puerta, con los dos interruptores de puerta en realidad. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sencillamente unir el cable del ventilador con el compresor para hacerlo trabajar con este conector principal. En pocas palabras van a trabajar juntos, ¿no? Cuando el compresor arranca el ventilador, cuando para el compresor, para el ventilador también. Bien, este tipo de tarjetas se puede usar, sí. ¿Siempre se puede hacer este trabajo? No. ¿Por qué? Porque hay algunas tarjetas en algunos refrigeradores electrónicos que tienes que verificar que no tengan, por ejemplo, feedback del ventilador o voltaje de respuesta hacia la tarjeta. Hay algunos refrigeradores que les voy a mostrar más adelante en otro video cómo reparamos una tarjeta electrónica con un ventilador que tiene respuesta, que tiene voltaje de respuesta. Entonces no siempre se va a poder agarrar una tarjeta electrónica de otro refrigerador y hacer este tipo de reparación. Lo que debemos tener en cuenta siempre son las características similares, ¿no? En este caso
salida de alimentación al compresor, salida de alimentación a la resistencia y 2 sensores. Estos coinciden en esas características y por eso es que vamos a hacer ese tipo de reparación. ¿En qué consiste esta reparación entonces? Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a separar el sector de la fuente de alimentación, vamos a hacer un corte acá, vamos a separar el sector de la fuente de alimentación y vamos a unirlo después mediante cables. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque sencillamente en la cavidad de donde va la tarjeta original, esta tarjeta no entra. Entonces, para que entre, la vamos a dividir prácticamente. Vamos a cortar aquí el sector de alimentación y ahí sí nos entraría bien. Y el sector de alimentación lo vamos a poner al lado. Obviamente vamos a tomar las medidas para que esto quede fijado de una manera digamos estéticamente bien, pero más que lo estético, que quede seguro, para que no tenga movimiento, que no haya por ahí algún peligro de que toquen algún cable con otro y cosas así, ¿no? Que quede lo mejor posible. Entonces, vamos a ver también aquí un poquito la aclaración del cableado, cómo está. Este cableado en las refrigeradoras Bosch tiene el siguiente esquema. En el cable azul y cable marrón tenemos la entrada de 220 voltios. En el cable negro tenemos la salida hacia el compresor. En el cable rojo la salida hacia la resistencia de deshielo. Y en el cable gris la salida de alimentación hacia el ventilador. Por acá tenemos sencillamente el interruptor de puerta. Perdón, el interruptor de la luz. Y acá tenemos un botón que es on-off. Nada más, ¿ok? Aquí sencillamente pega, digamos, y pasa la línea a la alimentación de la tarjeta. Y esto, bueno, es la luz que trabaja de forma independiente. Vale aclarar algunas cositas como para aprender a modo didáctico. Esta es una tarjeta electrónica de fuente conmutada y esta es una tarjeta electrónica de fuente lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es tratar de que esta tarjeta cumpla las mismas funciones que esta. Para eso es sumamente importante estudiar bien el circuito de este refrigerador, entender dónde están ubicados los sensores básicamente y las entradas y salidas de alimentación. En este caso tenemos el conector principal donde entran los 220 voltios, en este mismo sale hacia el compresor, sale hacia la resistencia y sale hacia el ventilador. En este tenemos un conector principal con 4 pines, 2 de entrada y 2 de salida. No sé si se llega a ver ahí, pero tenemos la alimentación que hice acá, power, que está ahí, la alimentación, tenemos la salida al compresor y la salida a la resistencia. Aquí ya tenemos una pequeña diferencia. Tenemos un conector con 5 pines y acá un conector con 4. Entonces, aquí lo que está pasando es que el ventilador funciona en paralelo con el motocompresor. Sin embargo, aquí tenemos la diferencia que el ventilador funciona en serie con el interruptor de puerta, con los dos interruptores de puerta en realidad. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sencillamente unir el cable del ventilador con el compresor para hacerlo trabajar con este conector principal. En pocas palabras van a trabajar juntos, ¿no? Cuando el compresor arranca el ventilador, cuando para el compresor, para el ventilador también. Bien, este tipo de tarjetas se puede usar, sí. ¿Siempre se puede hacer este trabajo? No. ¿Por qué? Porque hay algunas tarjetas en algunos refrigeradores electrónicos que tienes que verificar que no tengan, por ejemplo, feedback del ventilador o voltaje de respuesta hacia la tarjeta. Hay algunos refrigeradores que les voy a mostrar más adelante en otro video cómo reparamos una tarjeta electrónica con un ventilador que tiene respuesta, que tiene voltaje de respuesta. Entonces no siempre se va a poder agarrar una tarjeta electrónica de otro refrigerador y hacer este tipo de reparación. Lo que debemos tener en cuenta siempre son las características similares, ¿no? En este caso, salida de alimentación al compresor, salida de alimentación a la resistencia y 2 sensores. Estos coinciden en esas características y por eso es que vamos a hacer ese tipo de reparación. ¿En qué consiste esta reparación entonces? Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Vamos a separar el sector de la fuente de alimentación, vamos a hacer un corte acá, vamos a separar el sector de la fuente de alimentación y vamos a unirlo después mediante cables.